sea como la luz de la aurora que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Se espera que el cristiano sea transformado de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús. Se espera que el cristiano no vaya de derrota en derrota, sino de gloria en gloria. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, ¿por qué los cristianos van de derrota en derrota? ¿Qué relajo es? Se caen, se levantan, se caen, se levantan. ¿Qué pasó? Hoy debemos calentar un poco la cosa, porque si las cosas no se calientan, como que no se entiende. ¿Nos entendemos? ¿La calentamos? ¿Le gustaría ser un bienaventurado? ¿Una bienaventurada? ¿Un hijo o una hija de Dios? Nos hemos convertido en tan religiosos que hemos dejado de ser espirituales. Pero hay tantos cristianos que son tan extraños, tan aburridos, tan rígidos. ¿Sí o no? A mí me gusta darle duro a los cristianos. La primera de las bienaventuranzas dice de quiénes es el reino de los cielos. Leamos San Mateo capítulo número 5. Vamos rapidito, hay mucho que decir esta noche y el tiempo aquí corre muy aprisa. San Mateo capítulo 5. Vamos a leer el versículo número 3. Hay cosas lindas que debemos compartir. Mateo capítulo 5, versículo número 3. ¿Cómo dice el versículo número 3? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué cosa? Porque de ellos es el reino de los cielos. Todas las noches se nos irá para averiguar quiénes son los pobres en espíritu. ¿Le gustaría ser un pobre en espíritu? No voy a dedicar pólvora para decirle lo que no es ser pobre en espíritu. Porque lo que no es ser pobre en espíritu es lo que generalmente aprendemos, sabemos y practicamos. Vamos a trabajar en la manera positiva, lo que es ser pobre en espíritu. Cuando descubrimos lo que es ser pobre en espíritu, descubrimos lo que Cristo quiere decir. Y fundamentalmente, si usted quiere, tomemos una sola palabra para definir a los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son personas arrepentidas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Personas cómo? ¿Personas cómo? Podemos decir también que los pobres en espíritu son personas nacidas de nuevo. Podemos decir también que los pobres en espíritu son los que viven con una mente espiritual. Podemos decir que los pobres en espíritu también fueron crucificados con Cristo y ahora no viven ellos, sino que vive Cristo en ellos. Hay un hombre en la Biblia, y lo usaremos como ejemplo en este momento, conocido como Pablo. Pablo no se convirtió de una vida de pecado a una vida consagrada. Pablo se convirtió de una justicia que es por la ley a una justicia que es por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante esto? No importa que usted sea un Zaqueo, la salvación es en Cristo Jesús. No importa que usted sea un Nicodemo, la salvación es en Cristo Jesús. La salvación es Cristo Jesús. Y cuando conocemos a Cristo, y cuando amamos a Cristo, y cuando caminamos con Cristo, entonces obedecemos por amor al que nos dio la salvación. La obediencia es una respuesta de amor al que nos dio la salvación. Si me amáis, ahora guardo los mandamientos porque amo al que me dio la salvación. No guardo los mandamientos para salvarme. Guardo los mandamientos porque me dieron la salvación. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Filipenses capítulo número 3. Vamos rapidito. Filipenses capítulo 3. En un momento vamos a definir esto de pobres en espíritu. Pero veámoslo primero en una forma práctica, vivencial. Filipenses capítulo número 3. Mire cómo Pablo comienza a hablar de sí mismo. Versículo número 4. ¿Cómo dice Pablo? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mi pregunta, ¿es ese tipo en ese momento un pobre en espíritu? No, es un orgulloso. Ay, mamacita linda. ¿Sí o no? Usted no puede fijarse en sus atributos, siempre hay que contemplar a Cristo Jesús. La salvación siempre será por la gracia de Dios. La salvación nunca se la ganará. No importa que esté comenzando esa experiencia cristiana o tenga 60 años. La salvación siempre es por la gracia de Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo, mire qué cosa linda.
Versículo número 6. En cuanto a celo, ¿qué cosa? Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice él? Irreprensible. Pero, dice ahora, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Qué dice? Por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Este segundo hombre es un hombre pobre en espíritu. Los pobres en espíritu saben quién es Cristo Jesús. Los pobres en espíritu saben quiénes son ellos. Los pobres en espíritu saben de dónde vienen, dónde están y hacia dónde van. Los pobres en espíritu saben quién y qué hizo el Señor Cristo Jesús. Los pobres en espíritu son hijos de Dios. Los pobres en espíritu conocen el plan de salvación. Los pobres en espíritu tienen un conocimiento de Dios que no está determinado por la cantidad de conceptos, ideas o opiniones, ni siquiera por la cantidad de argumentos o información que puedan tener. La experiencia de los pobres en espíritu se traduce en una vida de comunión con el cielo y en una vida que refleja la gloria de Dios y muestra por testimonio que hay un Dios verdadero y real que cambia y transforma los corazones. Alabado sea el nombre de Dios. Alguien escribió lo siguiente: pobre en espíritu significa una ausencia total de orgullo, de seguridad en sí mismo. Mamacita linda. Ay, mamacita linda. ¿Qué es pobre en espíritu? Ausencia total de orgullo, de confianza en sí mismo. ¿Podemos molestarle un poco? ¿Verdad que necesitamos prepararnos para ser pobres en espíritu? ¿Sí o no, mamacita? Si usted no tiene la entrada, significa que las otras cosas como que están lejos. Recuerde, repito, bienaventurados son perfiles que tienen los herederos del reino de los cielos. Y gloria a Dios por el proceso de la santificación mediante el cual el Espíritu Santo produce en nosotros la liberación del poder del pecado y nos transforma de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús. Va muriendo el yo, la suficiencia propia, y Cristo se glorifica en nuestra vida. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Recuerdan al apóstol Pedro? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan de los discípulos? Cuando caminaban con Cristo Jesús, ¿eran pobres en espíritu? No, eran unos bandidos. Señor, perdóneme. ¿Andaban buscando glorias y victorias de la tierra? El punto es que Pedro un día le dijo a Jesús: oye, Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Qué barbaridad, ¿eh? Qué abusador. Pero sea honesto, sea honesto. Sea honesto, sea honesto. ¿Verdad que usted anda buscando algo cuando es cristiano? Masita. ¿Sí o no? Una casa grande en el cielo, la vida eterna, que me cuiden y me protejan, que el Señor me bendiga. Usted es un negociante y es lo que dice Satanás. Esta partida de gente te están siguiendo porque tú le ofreces. Y papá Dios, qué tan lindo, dice: no, ellos me aman. Que te aman a ti. No, por favor, Señor, por favor. Y entonces viene el tablazo y te tiene que demostrar que usted ama a Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Seguro que se entiende. De manera que los bienaventurados han sacrificado y crucificado el orgullo y la suficiencia propia. Y este teólogo dice, él se llama D. Martin Lloyd Jones, significa conciencia de que no es nada en la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Esta suficiencia y este orgullo que se ve en algunos cristianos es vergonzoso en la presencia de Dios. Hay un autor que se llama A.W. Tozer y él escribió un libro que se conoce o se llama El conocimiento del Dios Santo. Y él dice: el Dios que tú adoras, el Dios que tú crees,
se manifiesta en la manera como tú vives. Ahí, mamacita. ¿En la manera qué? La forma de tu vivir dice cómo es el Dios que tú adoras. Yo le hago una pregunta. ¿Necesitamos un cambio en nuestra vida? ¿Necesitamos una transformación en nuestra vida? ¿Necesitamos nacer de nuevo? ¿Sí o no? En esta semana tenemos que entrar para hablar de la segunda venida. Pero debemos entrar a hablar de la segunda venida preparados para la segunda venida. ¿Es así o no es así? Porque ¿de qué vale hablar de la segunda venida si usted no está listo? El Santo Espíritu nos prepara y nos alista para la venida del Señor. Pero hemos estado resistiendo al Espíritu Santo por muchos años, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y también hemos luchado por no cambiar ni dejar que el Espíritu cambie ciertos aspectos de nuestra vida personal. Siempre proyectamos hacia otros nuestros errores y nuestros efectos. En uno de los seminarios de liderazgo que damos hay una cosa que le enseño a la gente, y es que cuando usted habla de otra persona y dice 10 cosas de otra persona, 8 de las 10 son de usted. Así que cuando usted habla de otra persona y dice, wow, ese tipo es responsable, es buena gente, es amable, es cortés, tiene dominio propio, es un tipo emprendedor, ¿de quién está hablando? De usted. Agárrese. Yo no soy predicador de oscuridad, vamos a predicar la luz. De hoy en adelante hable lo bueno de la gente. Dice Lloyd Jones, ser pobre en espíritu es sentir que no somos nada. La traducción debería ser sentir que somos nada, que no tenemos nada. La traducción debería ser que tenemos nada y que elevamos los ojos a Dios en sumisión absoluta a Él y en dependencia completa de Él, en su gracia y misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. Le hago una pregunta, querido. Entonces, ¿los pobres en espíritu dependen de Dios? Sí. ¿Los pobres en espíritu confían en su palabra? Sí. ¿Los pobres en espíritu tienen la mente de Cristo? Sí. ¿Los pobres en espíritu hacen lo que Dios dice? Sí. ¿Los pobres en espíritu se confían a Dios? Sí, Señor. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Los discípulos, los apóstoles, dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Sí o no? Y al final, ¿qué consiguieron? Que lo mataran. Cosa linda. ¿Le gustaría que lo maten a usted? Dejémonos de cuento, pongamos las cosas claras. Ellos entendieron que su reino no era de este mundo. Pero la mayoría de los cristianos quieren el reino en este mundo. ¿Sí o no? Y se están preparando para vivir en este mundo, y en este mundo se quedarán. Mire su estilo de vida, mire su forma de hablar, mire su forma de ser. ¿Están reflejando el mundo de quién? De este mundo. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Dice Pablo que somos ciudadanos del cielo, miembros de la familia de Dios. Los bienaventurados reflejan el carácter de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo dijo que los bienaventurados no son de este mundo, que los bienaventurados pasan por este mundo, pero su ciudadanía está en el reino de los cielos. Yo te pregunto, querido, te pregunto, querida, ¿verdad que tenemos que hacer arreglos para comenzar a definir las cuestiones de que somos de aquel mundo? ¿Es así o no es así? Cuando Cristo vino a la tierra, la expectativa judía de un Mesías glorioso, un Mesías conquistador, era la misma expectativa de los discípulos. Tan terrible era el concepto de los discípulos, de su expectativa de gloria en la tierra, que comenzaron a seguir a Jesús por las conveniencias. Judas no era tonto, empezó a preparar el ambiente. Y los discípulos se preguntaban, bueno, ¿y cuándo va a comenzar la cosa? La mamá de Juan y de Santiago se desesperó. Y vino un día donde Jesús, ¿qué le pidió? Oye, señor, ven acá. Te quiero pedir algo y no me lo niegue. Cosa linda, mamacita linda. Qué barbaridad. Vamos a ser sinceros, ¿verdad? Cada día vivimos pidiéndole cuestiones al Señor. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús? Hay un pasaje de la Biblia que quiero compartir con usted y me gustaría explicarlo si me lo permiten. Isaías capítulo 57, versículo número 15. Vamos rapidito a ver esta cosa linda. Isaías 57, versículo 15.
¿Cómo dice el versículo 15? Isaías 57, versículo número ¿cuánto? 15. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Qué dice Dios ahora? Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y qué dice ahora? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Alabado sea el nombre de Dios. El corazón, la mente de los quebrantados. ¿Recuerda usted cuando hablamos de 2 de Corintios capítulo 2? Que hablamos del verbo griego triambúo, que significa ir en triunfo en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que decíamos que triambúo significa triunfar? Pero que ese triunfar denotaba completa derrota, completa destrucción. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Recuerdan que el triunfo de Cristo Jesús, decíamos, había sido morir clavado en la cruz, que con su muerte mató la muerte. Y con su muerte acabó con el pecado. Que cuando lo derrotaron fue cuando verdaderamente venció. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Recuerden que les decía que la expresión que Pablo utiliza no es griega ni romana, sino que es etrusca. Y que triunfar, triambúo, lo que significa es que el rey que venció, el rey que triunfó, el rey que conquistó al otro rey que fue vencido, viene detrás. Y el rey vencido va adelante. Y la gente se burla, y la gente lo escupe, la gente lo maltrata. Y detrás del rey vencido vienen los soldados de su reino, sufriendo la misma vejación, la misma burla y el mismo maltrato. Y el rey triunfante viene detrás, gozándose lo que pasa enfrente. Recuerden que Pablo utiliza esa figura para decir que el rey vencido va enfrente con su cruz, y los soldados que han sido vencidos vienen detrás del rey vencido. Cristo al frente con su cruz, con la cruz de Barrabás, y nosotros detrás de Cristo con la cruz nuestra. La forma como vencemos en este mundo es cuando morimos en este mundo. ¿Sí o no? La muerte de Cristo en la cruz dice que venció al pecado, que venció a Satanás y que acabó con las potestades de las tinieblas. Y si nosotros queremos triunfar con Cristo, tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguir en pos de Cristo. Eso es ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu significa que ya no te va a quejar más. Ser pobre en espíritu significa que no va a hacer más argumentos. Sí, pero cállate la boca. Ser pobre en espíritu significa que a pesar del maltrato, que a pesar de los pesares, te mantendrá con la vista fija en Jesús y mantendrá la frente en alto, no importa lo que pase, hasta la venida de Cristo Jesús. ¿Te gustaría ser un bienaventurado? 50 años han pasado en esta iglesia. Y conozco una gran mayoría de esos que han estado aquí por 50 años. Satanás los ha escupido, los ha bofeteado, los ha maltratado y ha hecho con ellos lo que le ha dado la gana, pero se mantienen aquí. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Se le han muerto familiares, algunos hijos se han ido al mundo. El diablo le ha hecho todo lo que ustedes no se imaginan, pero se mantienen firmes en la bendita esperanza. Por eso me lleno de gozo venir a estar con ustedes esta semana. Yo doy gloria a Dios por esos hombres y mujeres. Mi inquietud no son ellos, porque déjense de cuentos, 50 años más ninguno van a estar aquí. Ay, cosa linda, mamá. ¿Qué fue lo que dije? Bueno, ni yo tampoco voy a estar aquí, porque 50 años más voy a tener 102 años. 50 años más y nos vamos todos. La pregunta es, ¿a quién le pasarán la antorcha? ¿Dónde están los que van a heredar ese legado de fe y de confianza y de poder en el Espíritu? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Se entiende ahora? Bienaventurados los pobres en espíritu. Muchos de ellos renunciaron a buenas posiciones, renunciaron a riquezas, renunciaron a muchas cosas por serle fiel a Dios y cumplir con sus santos mandamientos. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y gloria a Dios que tomaron la decisión de Moisés. Ahora, quisiera estudiar un poco, ¿se entiende lo que es pobres en espíritu? No son estúpidos. Vamos al libro de Hebreos.
Vamos a ver esto en la vida de Moisés. Vamos rapidito. Hebreos capítulo número 11. Hebreos capítulo 11, versículo 24 en adelante. Ponga cuidado, Moisés fue un pobre en espíritu. Dice el versículo 24. ¿Cómo dice el versículo 24? Por la fe, Moisés, hecho ya grande, ¿qué cosa? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Y qué dice ahora? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, ¿qué dice? El vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Mi pregunta, ¿fue Moisés un tonto? No. ¿Entró Moisés a Canaán terrenal? No. ¿Caminó Moisés con Dios? Sí. ¿Tuvo Moisés que sufrir con los esclavos egipcios? Sí, Señor. ¿Amasó lodo con los pies? Sí, Señor. ¿Llegó hasta lo más bajo? Sí, Señor. ¿Y dónde está Moisés ahora? Cosa linda, mamacita, linda. ¿Dónde está Moisés ahora? ¿Dónde hubiera estado Moisés si no toma esa decisión? Una momia. ¿Una momia? ¿O no? Hubiera ido a conocer el gran Moisés. ¿Quién sabe si hasta el nombre se lo hubiera cambiado? Imagínate que nosotros somos tontos. Somos tontos. Somos tontos. Tenemos que hacer como Moisés. Moisés dijo, estos reinos egipcios esto va a pasar. Yo prefiero el de arriba que no pasará jamás. Pobres, ¿cómo? En espíritu. Los pobres en espíritu son personas sabias, más que inteligentes. Los pobres en espíritu conocen el plan de Dios para su vida. Los pobres en espíritu conocen la visión de Dios para sus vidas. Los pobres en espíritu no son de la tierra, son del cielo. Los pobres en espíritu dependen de Dios y son llenos del Espíritu Santo. Los pobres en espíritu viven con la frente en alto, sabiendo quiénes son, embajadores de Dios y herederos del reino de los cielos. Los pobres en espíritu no tienen que arrastrarse, son personas que han sufrido una metamorfosis. Eran gusanos, pero ahora son mariposas para la gloria de Dios. Cosa linda. ¿A cuánto les gustaría ser gusano? Levanten su mano derecha. Cayeron en la trampa. Tienen que despertarse. ¿A quién hay quiere ser gusano? ¿Cuántos quieren ser mariposas para la gloria de Dios? Ahora sí. Ahora sí. Mariposas sí, gusanos no. En el libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, versículo 13 en adelante. Le estoy dando estos pasajes, queridos, porque son necesarios. Ser pobre en espíritu es una jerarquía. Ser pobre en espíritu no es solamente una frase, una expresión. Es más que eso. Jueces capítulo número 6, el versículo 13 en adelante. ¿Cómo dice el versículo 13? Jueces capítulo 6, versículo 13. ¿Cómo dice? Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Y qué dice ahora? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Los derrotó o no los derrotó? Los pobres en espíritu son personas humildes. Los pobres en espíritu saben que ellos no pueden hacer nada por sí mismos. Pero los pobres en espíritu saben que trabajan y dependen de un Dios que es todopoderoso. Y no temen ninguna empresa porque Dios va con ellos. Hay un versículo en el libro de Hebreos capítulo 1. Mire qué cosa linda. Hebreos capítulo 1. Recuerde, estamos hablando de los pobres en espíritu. Hebreos capítulo número 1, versículo número 7. ¿Cómo dice el versículo 7?
ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles, ¿qué cosa? Espíritus, y a sus ministros, ¿cómo dice? Llama de fuego. La palabra ministro que aparece es liturgos. Un liturgo es el jefe o presidente de la asamblea. Hebreos 1:7. Ese liturgos dirige la asamblea. La asamblea del pueblo, la liturgia, es el equipo, es la junta que gobierna la ciudad. Escuche ahora. Ese liturgos dirige la asamblea, dirige la liturgia, dirige el board o la junta de la ciudad. Número 1, porque él conoce al emperador. Número 2, porque el emperador lo nombró. Número 3, porque es la confianza del emperador. Número 4, porque tiene acceso directo al emperador. Número 5, porque conoce la agenda del emperador. Y número 6, porque hay una relación íntima con el emperador. Y número 7, él tiene el poder y dispone de la autoridad del emperador para cumplir con su trabajo. Yo le pregunto a usted, ¿nos llamó Dios a predicar este evangelio, sí o no? ¿Y quién está por encima de Dios? Entonces necesitamos ser pobres en espíritu para que el poder de Dios se manifieste en nosotros cuando somos dependientes de Él y somos humildes y sencillos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La razón por que las iglesias cristianas hoy día no tienen más poder es porque dependen mucho de sí mismas y dependen mucho del poder humano. Necesitamos volver a depender del poder de Dios. ¿Es así o no es así? Y no es un asunto corporativo, es un asunto personal, es un asunto individual. Es un asunto de tu vida y la vida mía. Cuando dependemos realmente de Dios, cuando vivimos en comunión con Él, cuando nuestra vida se conecta con la de Él, la gente se da cuenta que estuvimos con Dios. ¿Es así o no es así? Nuestra vida se convierte en un poder que cambia la vida de los demás. Me gusta, como Pablo explica, el proceso de cambio, transformación que Dios produce en los seres humanos. En el libro de Job, capítulo 42, otro hombre que se convirtió de una justicia que él había vivido a la justicia de Dios. Vamos rapidito, la Biblia es hermosa y es un manantial. Job, capítulo 42. Me gusta este libro. Job, capítulo 42. Hace algunos años vinimos a compartir con los jóvenes de esta iglesia en un hotel por allá y desarrollamos una serie que se llama Apartados para Cristo. Les recomiendo que la vean. Está en la página nuestra, es completamente gratis, la puede copiar. La puede regalar, pero no la puede vender. Job, capítulo 42. El libro de Job es un manual. Presenta la vida de Job. Dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dios recomienda a Job. Satanás viene y ataca a Job. Job pierde todo lo que tiene y da gloria a Dios. Luego pierde la salud. Vienen unos amigos y empiezan a acusarle y Job comienza a defenderse. Una característica de los pobres en espíritu es que no se defienden. Así que cuando Job se defiende, demuestra y presenta que en realidad necesita una relación más íntima y estrecha con Dios. Había sido fiel a los principios que había aprendido acerca de Dios, pero necesitaba un encuentro personal con Dios. ¿Se entendió lo que dije? ¿Se entendió lo que dije? Había sido fiel a los principios que había aprendido acerca de Dios. Creía en Dios, pero no conocía a Dios. Pastor, ¿qué le pasa a usted? Escúcheme por favor. Dios es clemente y misericordioso. Y Dios es fiel a su promesa. Si usted hace como Dios manda, Dios le bendice. Pero Dios quiere más que eso, que una simple obediencia a los principios. Dios quiere una relación íntima y estrecha contigo. Dios quiere relacionarse con tu persona. Cuando Job conoció los principios de Jehová, los guardó. Y entonces Dios los bendijo en todo. El mismo Satanás dice, ¿no lo ha acercado, rodeado a él y a toda su familia y todo lo que tiene? Su fruto de su mano lo ha bendecido y le ha dado bendiciones por todas partes. Ahora, quítale lo que tiene y verá cómo te maldice. Vino Satanás y le quitó todo. Y Job bendijo a Dios. Pero cuando le quitaron la salud, mamacita linda, compadre. Oigan, ¿a ustedes les gusta el chisme? ¿Les gusta o no les gusta? No dicen que sí. Satanás le dijo a Dios, mire Señor, déjeme decirle algo. Papá Dios muy contento le dice, oye, ¿de dónde tú vienes, Satanás? Vengo de la tierra, de la tierra, andar por ella. ¿Y no ha visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal.
y que ni aún con todo lo que le hiciste maldijo mi nombre. Le dice Satanás. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. En otra palabra, ¿qué le importa a sus hijos? ¿Qué le importa a su ganancia? Déjame agarrarlo ahí y darle a él ahora. Entonces Job vino Satanás y le quitó la salud a Job. Cuando los amigos vinieron a atacar a Job, ¿se defendió o no se defendió? ¿Se quejó o no se quejó? Llegó al punto de decir, si yo supiera dónde está la silla de Dios, iría hasta donde él y reclamaría mi derecho. Mientras se quejó, se llenó de gusanos. Mientras protestó, se estaba haciendo pedazos. Y después que acabaron los discursos, llegó el momento cumbre, que es el momento de la vida tuya y la vida mía. Necesitamos un encuentro con el Señor. Con el Señor necesitamos una experiencia con Dios. ¿Qué ocurrió cuando Dios vino a hablarle a Job? Lea los capítulos 38 en adelante cuando tenga tiempo en su casa. Pero me interesa un versículo. Cuando Dios viene y le habla a Job, ahora no es lo que Job oyó acerca de Dios, ahora no es lo que Job leyó acerca de Dios, ahora no es lo que le contaron acerca de Dios, ahora es lo que le pasa cuando se encuentra con la persona de Dios. Y ahora que se encuentra con Dios, ahora que habla con Dios, ahora que entiende a Dios, entonces descubre algo terrible en su vida. Un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que Dios recomienda. Ahora de repente, cuando se encuentra con Dios, hay un cortocircuito, hay un shock en su mente. Capítulo 42. Mire qué cosa linda. Recuerde que estamos hablando de los pobres en el espíritu. Dice Job, versículo número 5. ¿Qué dice? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué tantos cristianos flojos no conocen a Dios? Se saben la doctrina de Dios, pero no lo conocen a Él. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? No es lo mismo hablar acerca de alguien que haber estado con esa persona. Necesitamos esa comunión con Dios, esa experiencia con Dios. Necesitamos dejar de estar comiendo lo que otro ya masticó. Vayamos a comer nosotros mismos también. ¿Recuerdan el monte de la transfiguración? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quién aparecieron en el monte de la transfiguración? Número 1, Cristo glorificado. Número 2, ¿quién? Elías. Número 3, Moisés. ¿Y quién vino en una nube y habló? El mismo Dios. Vino una nube que les hizo sombra y dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento a él oír. Yo le hago una pregunta. Los discípulos que estaban ahí, Pedro, Santiago y Juan, ¿vieron a Moisés? ¿Vieron a Jesús? ¿Vieron a Elías? ¿Oyeron la voz? Mi pregunta, cuando usted vive algo, ¿lo marca o no lo marca? ¿Sí o no? Cuando las personas vienen de la guerra y de ver los desastres de la guerra, jamás son la misma persona. Quedan traumatizados para toda la vida. ¿Sí o no? Y si el mal hace eso, la persona de Dios hace lo mismo. Cuando usted tiene un encuentro real con Dios, usted se convierte en una persona pobre en espíritu. Deja de depender de usted y de buscar los brillos de este mundo y aprende que las glorias son eternas y están en el cielo. Mire lo que dijo Job ahora. Mire qué cosa linda. Versículo 6, ¿qué dice? Por tanto, ¿qué dice Job? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Alabados el nombre de Dios. Cuando usted se encuentra con Dios, usted se siente la persona más pecadora que pisa la tierra. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Esa suficiencia espiritual, ese orgullo espiritual significa que usted no se ha encontrado con Dios. Esa resistencia a Dios significa que usted no lo conoce. Por eso me gusta predicar, porque dice la Biblia que somos grato olor de Cristo en lo que se salvan y en lo que se pierden. Me gusta predicar, porque usted o se salva o se pierde. Si usted se salva, bendito sea Dios. Si se pierde, bendito sea Dios también. A mí me gusta Dios. A mí me gusta Dios. Y me gusta Dios. A mí me gusta Dios, ¿sabe por qué? Porque es sencillo. ¿Ha hecho Dios todo para que usted se salve? Bueno, pues usted o se salva o se pierde. Ahora, si usted decide no salvarse, a mí me gusta. Déjeme leerlo en la Biblia. Este versículo me encanta. Me fascina este versículo. Salmo capítulo número...
¿Te le gusta el chisme? Lo veo muy contento. A ver si su Biblia tiene este versículo. Salmo capítulo 7, versículo 12. ¿Cómo dice el verso 12? Mamacita linda, ¿cómo dice? Si no se arrepiente, ¿qué dice ahora? Si no se arrepiente, él afilará su espada. ¿Para qué? Cortarle la cabeza. Tú te salvas o tú te pierdes. Cuando Job dice, me aborrezco y me arrepiento significa cambio mi manera de pensar, cambio mi mente, cambio mi cosmovisión de la vida, cambio mi enfoque en la vida. Querido, querida, cuando tienes un encuentro con Dios, ya tú no puedes ser la misma persona. Si no eres la otra persona, si no has cambiado de nuevo, es porque no se ha producido ese encuentro. Y por eso yo quiero preguntar esta noche, querido, querida, ¿te gustaría ese encuentro con Dios? ¿A cuánto le gustaría ese encuentro con Dios? No es encuentro con un concepto, es encuentro con una persona. La palabra arrepentimiento significa cambio de la mente. Significa cambio de los procesos mentales. Significa cambio de las estructuras mentales. Significa cambio de la base y la forma profunda de pensamiento. Arrepentimiento significa que hay una mente nueva, una mente cambiada, que ahora se tiene la mente de Cristo. Los pobres en espíritus, los bienaventurados, los que están preparándose para encontrarse con su Señor, son personas que están siendo cambiadas y transformadas por el Espíritu Santo. Si quieres tomar la decisión y darle el derecho legal al Espíritu de Dios para que empiece ese proceso en tu vida, ponte en pie conmigo en esta hora. Pastor, y entonces, mañana, si Dios lo permite, quisiera empezar en ese punto. ¿Cómo el Espíritu empieza el trabajo del cambio y la transformación en mi vida? ¿Cómo es que el Santo Espíritu me cambia de una persona carnal a una persona espiritual? Cuando Job se encontró con Dios, cuando Job escuchó a Dios, Dios le dijo, mira Job, lo que tus amigos dijeron de mí no es cierto. No estoy contento con ellos. Dile a ellos que ofrezcan sacrificio, lo traigan donde ti, y tú vas a orar por ellos. Tú vas a orar por los que te acusaron, los que te criticaron, los que te condenaron, por aquellos que te señalaron. Y cuando tú ores por ellos, yo los voy a perdonar. Job todavía estaba lleno de todas las llagas y de todas las gusanos y todas las cosas. Cuando los amigos trajeron el sacrificio y se ofreció el sacrificio y él oró por ellos, entonces y solo entonces Job se sanó. Mi pregunta para ti, ¿alguien te ha maltratado? ¿A usted alguien alguna vez le ha hecho daño? ¿Puede levantar su mano si alguien alguna vez le ha hecho daño? Tenemos que trabajar con usted entonces. Porque entonces, y solo entonces, se le fueron todas las llagas cuando Job oró por la persona que le había hecho daño. ¿Usted se atreve? ¿Se atreve o no se atreve? La senda del cristiano no es un lecho de rosas, es una guerra y una batalla. Le voy a pedir a Julio Rafael Jiménez, está por aquí. Y yo quiero orar esta noche por ese equipo de gente. Si a usted alguna vez lo maltrataron, si llegó a tener resentimiento, odio, rencor en su corazón, si el daño fue tan fuerte que todavía siente, pero usted quiere que el Espíritu Santo le saque ese asunto de adentro y quiere que Dios lo cambie y lo transforme y lo convierta en una persona arrepentida y bienaventurada para tener derecho de entrada al cielo, entonces yo quiero orar con usted. Sea miembro de iglesia, sea no miembro, a mí no me importa quién sea usted. Yo quiero orar por usted. Usted no puede crecer en la vida cristiana, usted no puede desarrollarse con odio y resentimiento en su corazón. ¿Quién es la primera persona que quiere pasar aquí para orar conmigo? Solo quiero orar con esa persona. Adelante.
Adelante. Esta es la noche de poner las cosas en las manos de Dios y dejar que el Espíritu Santo haga esos cambios. Hay muchas cosas que hieren y hacen daño. Adelante, suban arriba. ¿Y qué significa esto, pastor? Bueno, significa que vamos a orar por usted. Adelante. Adelante. Pienso lo que te van a tener que poner. Bueno, ahí tiene tu posición. Adelante. Adelante. ¿Se pueden mover un poquito para acá? Pueden moverse aquí. Adelante, por favor. Muy bien, adelante. Muy bien. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dio su sangre por mi vida y Él me sostendrá. Sí. Él me sostendrá, lo sé. Él me sostendrá, mi Jesús que tanto me ama a mí, Él me sostendrá. Él me sostendrá, lo sé. Él me sostendrá, mi Jesús que tanto me ama. Él me sostendrá. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias, Dios, por su Espíritu que nos dirige. Gracias por cada uno de los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes en este lugar. Pero también gracias, Dios, por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo a través de la internet, la radio o la televisión. Pero en esta hora, Padre amado, como ministro del Evangelio, le doy gracias por la manera hermosa y tierna como su Espíritu ha tocado estos corazones. Padre amado, han pasado al frente, declarando delante de usted, delante de los ángeles, delante de los hombres y delante de todo el universo, que quieren, Dios, que el Santo Espíritu lave y limpie sus mentes, sus corazones, y saque todo rencor, todo resentimiento, todo odio, toda situación.
Sane Dios sus mentes, sus corazones. Transfórmelos, oh Dios, en hijos e hijas del Dios Altísimo. Conviértalos, Padre eterno, en personas arrepentidas, nacidas de nuevo, y que puedan tener ahora un cántico de gozo, de alegría y paz en medio de su ser. Cambie todo su ser. Transforme la estructura de sus mentes, que ahora tengan la mente de Cristo y vivan solo para la gloria de Dios. Que sean personas perdonadas, redimidas, salvadas, rescatadas y sostenidas con el brazo todopoderoso de Jehová. Que desde hoy en adelante sean templos del Espíritu Santo, que sean vestidos y vestidas con el manto de su justicia, y que su gracia bendita les transforme a la semejanza de Cristo Jesús, y así sean conocidos como bienaventurados y bienaventuradas, hijos e hijas de Dios, herederos del reino de los cielos. Bendiga, Señor, a cada persona que está escuchando o está siguiendo este programa en cualquier lugar del mundo. Sosténganos con su mano poderosa y guíenos. Que nada ni nadie nos aparte de usted. Consérvenos sin caída hasta la venida de Jesús. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Alabado sea Dios.